Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. En la historia nos encontramos con varios personajes que han recibido el título de Magno. Se dice que para ostentar tal honor, un personaje o gobernante de un territorio debe haber realizado grandes conquistas para éste, haberlo unificado e instaurar un código de leyes que sirva para sentar jurisprudencia en todo lo que afecte a esta sociedad. Pues bien, todo esto lo hizo el rey Leovigildo, mejor valorado por sus contemporáneos, y cuya figura en la historia se ha visto ensobrecida por la de su hijo, el también poderoso rey de Caredo. Hoy en día, Leovigildo es más conocido por haber acabado con la vida de su otro hijo, Hermenegildo, haciendo de este un santo mártir del catolicismo, que por sus propios hechos. Recordemos que una de las órdenes militares actuales es la de San Hermenegildo, en honor a este mártir. Pero lo cierto es que Leovigildo se merece un puesto de honor en la historia de la formación de España como nación después de la época romana. Uno del anterior rey visigodo, Liuba I, fue asociado al trono por este apenas un año después de ser proclamado rey. La razón fue la difícil situación que atravesaban las posesiones visigodas en la Septimania, el territorio que poseían más allá de los Pirineos y que fue invadido por otra tribu germánica, los francos. Para controlar la situación, el propio rey Liuba I se trasladó a esta zona, dejando la península ibérica bajo el control de su hermano en el año 568. No perdió el tiempo Leovigildo, y pronto empezó a trabajar en la recuperación del reino visigodo, que se encontraba en una época bastante difícil. A la invasión de la parte levantina de Hispania por parte de los bizantinos, que habían creado la provincia de España, en el contexto de la Recuperatio Imperii que promulgaba el emperador Justiniano, se sumaban las continuas revueltas en el norte de los pueblos astures, cántabros y vascones, amén de los problemas en la Septimania. Pero si esto fuera poco, la situación económica del reino era bastante lamentable. Fue en esta última parte en la que primero se puso manos a la obra Leovigildo. Como los nobles hispano-romanos se mostraban aún reacios y apenas colaboraban con el estado godo, Leovigildo para escarmentarlos ejecutó a varios y les expropió las tierras, obteniendo de esta manera grandes beneficios y metiendo en vereda a esta nobleza subversiva, matando así dos pájaros de un tiro. Recordemos que cuando a principios del siglo V, a través del pacto con el todavía Imperio Romano de Occidente, entraron los visigodos en Hispania, lo hicieron en un número aproximado de unos 200.000. La población hispano-romana, que en gran parte del territorio estaba perfectamente fusionada entre los autóctonos y los romanos, era de entre 5 y 6 millones. Al caer el Imperio de Occidente, los visigodos se hacen con el poder de todas las estructuras, pero no dejaban de ser una minoría en esta nueva Hispania que nacía tras la caída del Imperio Romano. Fue uno de los primeros reinos germánicos en establecer unas bases para ser considerado en tal modo, pero siempre con los problemas que su escaso número respecto a la población autóctona les significaba. De hecho, los matrimonios mixtos estuvieron prohibidos en gran parte de la época visigoda. Esta fue una de las razones que cuando llegó la invasión musulmana, simplemente para muchos significara un cambio de dueño, un cambio de amo, amén de algo ya más comprometido como fue la conversión religiosa. Aunque tampoco esto era una novedad, porque recordemos que al llegar los visigodos
mientras que los hispanoromanos eran católicos. En un principio los visigodos fueron arrianos, y de hecho fue el esmentado Hermenegildo el primero en promover el catolicismo, algo que será al final su hermano e hijo de Leovigildo, Recaredo, el que promulgó la unificación religiosa bajo el catolicismo y que asimiló ya prácticamente en muchos de los aspectos a hispanoromanos y visigodos. Pero volviendo a Leovigildo, no se podía tener un reino fuerte y unido si dentro de la península existía un reino independiente, como pasaba con el de los suevos, otra tribu germánica, el noroeste. Los belicosos pueblos del norte y sobre todo una potencia extranjera como era Bizancio. De este modo, en el año 570, inicia una campaña militar para expulsar a los herederos de Roma de tierra hispana. Suma éxito tras éxito y toma importantes ciudades como Guadix, Baza, Antequera, Medina Sidonia y Málaga, que era el puerto más importante con el que contaban los bizantinos en la península. Aunque seguramente su victoria más importante fue sobre la rebelde Córdoba, una orgullosa ciudad hispano-romana que los visigodos nunca habían acabado de controlar del todo y que ahora será sometida por Leovigildo. De esta manera, los bizantinos quedaban arrinconados a una franja costera desde Denia hasta Cádiz y obtenía el control del rico valle del Guadalquivir, reforzándose de esta manera mucho la débil economía visigoda. Durante la conquista de Córdoba le sorprendió la muerte de su hermano, el rey Liuba I en 572, por lo que Leovigildo pasa a ser el único rey de los visigodos. Es posible que este hecho, y el tener que ocuparse de todo el reino, frenara sus ataques contra los bizantinos, pudiendo sobrevivir estos unos años más en territorio hispano. Es menester recordar que la monarquía goda no era hereditaria, sino electiva. Cuando moría un rey, los nobles godos se reunían y elegían como rey al que creían más capaz y poderoso. Esto se llamaba el morbo gótico y era un estímulo para constantes regicidios, como pasó a lo largo de todo el reino visigodo. Está claro que esto no aportaba ninguna estabilidad, y Leovigildo, para acabar con esta costumbre, asoció rápidamente a la corona a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, que además, igual que él había hecho con su hermano Liuba, le ayudarían en el gobierno del reino. En esta línea de legitimar su poder, fue el primer rey godo en usar vestimentas a la manera bizantina, y usar un trono para las asambleas con los nobles godos. También es el primer rey en acuñar moneda con su efigie, los llamados tremises de oro. Además, comprendió que el reino no podía seguir dividido en dos castas diferenciadas, los godos y los hispanoromanos, por lo que es este rey el que deroga la antes esmentada prohibición de los matrimonios mixtos, y lo que es más importante, crea un código de leyes comunes, ampliación y corrección del rey Eurico, el Codex Revisus, en el año 573, con la medida de permitir la mezcla con los hispanoromanos. Leovigildo pretendía acabar con las múltiples revueltas de estos. Junto a las medidas legales, en el año 574 se lanza una campaña de pacificación de la meseta y el norte. Vence a tribus celtíberas como los rucones y los sapos, y en el año 574 conquista Amaya, la famosa capital de los cántabros. Parece claro que Leovigildo era ante todo un hombre práctico. Muestra de ello es que en el contexto de estas guerras, aprovechó a que los suevos también atacaron a los cántabros para obtener más territorio, sirviéndole esto como excusa para declararles la guerra. Los empuja al norte del Duero y conquista toda la región de Orospeda, teniendo el rey suevo, Miro, que pactar una dura paz por la cual su pueblo tendría que pagar grandes tributos al rey godo. Llegamos al 574, único año de paz en todo el reinado de este gran rey. Lo aprovecha para fundar Recópolis, la primera ciudad de fundación goda original en Hispania. Ubicada en la actual Zorita de los Canes, provincia de Guadalajara, le puso el nombre en honor de su hijo Recaredo. Se convirtió en una ciudad muy importante, pues controlaba la Celtiberia y un gran nudo de comunicaciones. Llega el año 579, un año complicado para el rey. En lo único que fracasó Leovigildo fue en la unificación religiosa, pues cometió el error de querer convertir a toda Hispania al arrianismo, cuando tanto los hispano-romanos
como dijimos antes, como los suevos y cada vez más godos estaban abrazando el catolicismo. Y como hemos dicho antes, uno de estos godos que se acercaba a la religión de Roma era su propio hijo Hermenegildo, especialmente tras casarse con la princesa merovingia Ingunda. La chica era una devota católica y pronto chocó con la esposa de Leovigildo, que paradójicamente era su abuela, Goswinda, que también era viuda del rey Atanagildo. Parece que la abuela no tenía mucha estima a su católica nieta y que incluso llegó a maltratarla. Para evitar más enfrentamientos, Leovigildo decide poner tierra de por medio y envía a su hijo a Sevilla como gobernador de la provincia de la Bética. Es preciso señalar que el reino visigodo de Hispania estaba dividida en varias provincias: tarraconense, bética, lusitania, cartaginense, con bastante poder autónomo, ya que era bastante difícil en esta época controlar todo el territorio bajo un mismo poder, pero solían ser unos gobernadores, unos duques, fieles en ocasiones y en otras veces conspiradores contra el propio poder. Lo que nunca iba a esperar Leovigildo es que fuera su propio hijo el que le pusiera en esta diatriba. Una vez en Sevilla, ayudada por el obispo San Leandro, hermano mayor del célebre San Isidoro, Ingunda acaba por convertir al catolicismo a su esposo. Hermenegildo se bautiza con el nombre de Juan y se proclama rey independiente de la Bética, cuyos nombres enseguida le apoyaron, pues no estaban nada conformes con el hecho de estar sometidos al poder central de Toledo. En el 580, Leovigildo convoca y preside un concilio arriano para intentar llegar a una solución religiosa. Pero, lejos de suavizarse las posturas, el resultado es que se intensifica la persecución de los católicos, llegando a martirizar a algunos de sus más famosos obispos. Al año siguiente, Leovigildo se dirige al norte para aplastar una rebelión de los vascones y tras someterlos funda la ciudad de Victoriaco, actual Victoria, para tenerlos controlados. Llega el año 582 y decide ir contra su rebelde hijo, que en todo este tiempo había permanecido quieto en sus dominios sin intentar ningún tipo de invasión a territorio toledano. Sitia la ciudad de Sevilla y así permanecerá durante 2 años, en los cuales la población sufrió duras penalidades. Hermenegildo, que se veía muy inferior militarmente, pactó con los enemigos de su padre, los bizantinos y los suevos, que al ser católicos se unieron rápidamente a la causa. Dice la tradición que para rendir Sevilla, Leovigildo desmanteló las ruinas de la ciudad romana de Itálica y las arrojó al río Betis, el Guadalquivir, junto a gran cantidad de tierra, para de esta forma desviar el río fuera de las murallas de la ciudad, consiguiendo que la sed reinara en esta, a la vez que al servir las aguas de foso, la zona de las murallas rodeadas por el río, que era la parte más baja, quedó desguarnecida. Hermenegildo se vio obligado a presentar batalla en campo abierto y sus tropas fueron destrozadas. Consigue huir a la siempre rebelde Córdoba, a la vez que su esposa e hijos son enviados a Constantinopla por sus aliados bizantinos. Estos, por 30.000 sólidos de oro, se venden a Leovigildo y se retiran de la contienda. Los suevos se habían replegado derrotados a sus tierras, por lo que Hermenegildo está más solo que nunca. Leovigildo envía a su hermano Recaredo a parlamentar con él, que según la crónica de Gregorio de Tours le pidió que se arrodillara ante su padre y le rogara el perdón. Hizo caso a Hermenegildo, y su padre le levantó del suelo para besarle, aunque le privó de sus ricas vestiduras y le envió a Valencia exiliado. De allí intentó escapar Hermenegildo con ayuda de los francos, pero fue hecho de nuevo preso en Tarragona, donde en el año 585 fue ejecutado por orden de su padre, convirtiéndolo de tal manera en un mártir católico. En este mismo año, Leovigildo aprovecha para vengarse de los suevos por haber apoyado a su hijo rebelde e invade su territorio. El rey Miro había muerto en la huida de Sevilla, y su hijo y sucesor, Eborica, es depuesto por su cuñado Audeca. Este es vencido por Leovigildo y enviado a un convento. El gran rey godo se anexiona al reino suevo y establece varias guarniciones controladas por condes godos en Oporto, Viseu, Lugo, Tui y Braga, además de enviar obispos arrianos a estas zonas.
ya que poco después de la anexión los godos sofocan una última rebelión sueva a cargo de Malarico. Además, Recaredo tiene una importante victoria en Septimania contra los francos, que habían enviado una flota al Cantábrico en ayuda de los suevos, a la vez que atacaban la provincia fronteriza por parte de Guntram de Burgundia, siendo totalmente barrido por el joven godo y teniendo que volver a las Galias con el rabo entre las piernas. Leovigildo empezaba a ver próximo su fin. Victorioso en numerosos frentes, no podía olvidar su fracaso en el aspecto religioso, cosa que además le había costado la vida de un hijo. Aunque no renunció al arrianismo, encargó la educación de Recaredo al ya mencionado San Leandro, obispo católico, que había vuelto a los dominios de Leovigildo junto al resto de religiosos católicos, tras una amnistía declarada por el viejo rey, que pareció darse cuenta de que la unificación religiosa solo podría hacerse bajo esta fe. En mayo del año 586, el gran rey godo abandona este mundo, y según algunos autores, bautizándose a última hora en el catolicismo. Algo que no está comprobado y lo cual dudo mucho, pues es difícil que a la vejez cambiara de fe, pero ahí queda la leyenda. Será su hijo Recaredo el que sí dé de forma definitiva este paso, en el famoso Tercer Concilio de Toledo, donde por fin toda Hispania alcanzaba la unión en todos los aspectos. Con este comentario hemos querido rendir homenaje a uno de los mayores e importantes reyes godos. Unos reyes que en la actualidad son bastante denostados, quizás para hacer la contra a la época en la que en los colegios españoles se debía estudiar y decir de carrerilla la lista de los reyes godos que atormentó a tantas y tantas generaciones. Pero lo que está claro es que, como hemos dicho, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los primeros reyes germánicos empezaron a desarrollar estos reinos, y uno de ellos fue la Hispania visigoda. Muchas veces se dice que la unificación de España es con la unión de los reyes católicos, pero no hay que olvidar que mucho antes de la invasión de los musulmanes, 1000 años antes prácticamente, ya había un reino de Hispania, con sus problemas como todos, pero uno de los primeros reinos medievales que existió fue la Hispania de los visigodos, y Leovigildo fue uno de sus reyes más importantes, consiguiendo la unificación en muchos aspectos, aunque fallara en el religioso, pero dejando la simiente para que esta vez sí su hijo Recaredo unificara a toda Hispania bajo un mismo territorio, una misma política, unas mismas leyes y, lo que era muy importante en la época, una misma fe. Valga este pequeño comentario como homenaje al gran rey Leovigildo.